Buenas tardes, 13:45 de este primer día de octubre y en Atlántico Noticias hablamos hoy de un fenómeno cada vez más extendido, la migración climática. Cada año miles de personas se ven forzadas a abandonar sus lugares de procedencia por culpa de condiciones climáticas adversas. El cambio climático, que tiene muchas consecuencias, y una de las que menos se aborda es esta, la de los desplazados climáticos. Organizaciones como ACNUR dicen que merece muchísima más atención porque es un hecho que va a golpear al planeta en los próximos años. Sequías, incendios devastadores, lluvias torrenciales, subidas del nivel del mar provocan ya el desplazamiento masivo de muchos grupos en todo el planeta. Una cifra de desplazados que además va a seguir aumentando si nada lo remedia, porque Miguel Vega, ya se cuentan por millones esos desplazamientos. Sí, en 2019 25 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares por desastres naturales o cambios bruscos del clima. En mayor medida lo hicieron dentro de sus regiones, pero cada vez son más los desplazamientos de un país a otro. La desertización y las inundaciones están provocando importantes perjuicios para su modo de vida, la agricultura o la ganadería. Una realidad que no nos pilla tan de lejos. En Canarias, por ejemplo, en el último siglo, el nivel del mar aumentó 17 centímetros y su temperatura 1 grado. Hablamos de inundaciones como las que se han provocado por el desbordamiento de un río, el río Tabasco en México. Hay 7 pueblos incomunicados y 3 comunidades con calles, casas inundadas. Se espera que las lluvias continúen los próximos días y los daños, una vez cuantificados, podrían aumentar. Y esto es Costa Rica. Muchos conductores se quedaron, ahí lo ven, atrapados en sus coches en la autopista General Cañas. La fuerte lluvia colapsó el alcantarillado y la carretera se convirtió en un auténtico río. Aquí en Canarias parece que la lluvia no termina de llegar, pero en la península Victoria-Palma preocupa sí la borrasca Alex. Buenas tardes, Marta. Sí, que se espera que la borrasca Alex se forme en las próximas horas, que quede centrada en Francia y que genere temporal de viento, lluvias generalizadas en buena parte de la península, en el norte y en el centro, y también un descenso considerable de las temperaturas. Nosotros aquí con el anticiclón de las Azores estaremos a salvo y eso sí, esperamos un poquito más de lluvia por el norte mañana y el fin de semana. Y aquí es noticia en Canarias que la Guardia Civil ha encontrado restos de sangre en la casa de José Delgado, ese vecino de Teror en Gran Canaria, que estaba desaparecido desde el 8 de diciembre. El día de su desaparición acudió a casa de su madre, ya nunca más se supo de él. En el laboratorio de criminalística se analiza ahora esos restos hallados en la casa familiar. Y una reyerta en Valleguerra, en La Laguna, ha terminado con una persona con antecedentes policiales detenida. Otra persona ha sido identificada también por participar en otra pelea en la que 2 hombres golpearon a otro, ocasionándole una fractura en la pierna. Y faltan solo 2 días para que TUI comience a traer de nuevo turistas aquí a Canarias desde Alemania. Los primeros llegarán a Tenerife y los hoteles Alba Grillo comienzan a prepararlo todo. Pues en este hotel ya se encuentra todo preparado para recibir a los turistas alemanes y aunque aseguran que el número de reservas aún es baja, esperan que pueda aumentar en las próximas semanas. Desde la cadena Riu aseguran que acogen como una buena noticia esta iniciativa por parte del turoperador TUI, pero que hay que ser cautos y que en sus hoteles ya tienen todas las medidas de seguridad para garantizar la seguridad tanto de los turistas como de los pasajeros. Hay que recordar que TUI comenzará a volar con Canarias este sábado 3 de octubre con 12.500 plazas de pasajeros en los aeropuertos internacionales de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife Sur. Uno de los asuntos que marcan este día, la actualidad de hoy, pero Isiar Pérez, hay más temas en los que ya trabajamos para el Telenoticias 1. En redacción estamos trabajando sobre el inicio de la campaña de la vacunación de la gripe. ¿Cómo sabemos diferenciar si tenemos una gripe común, un catarro o la COVID-19? Pues bien, en el Telenoticias 1 les hablaremos de las pistas o los indicios para saber distinguirlos. También les contaremos una buena noticia. Tal es el excedente en el Banco de Alimentos de Tenerife que apenas hay espacio para albergar más comida, fruto de la solidaridad de los canarios y canarias. Y también les hablaremos de arte porque en el Museo Canario ha recibido un ídolo prehispánico hallado hace muy poco en el municipio Gran Canario de Firgas. Si quiere saber a qué hace referencia este valioso vestigio, solo tiene que quedarse con nosotros a partir de las 2:30 en el Telenoticias 1. Y además aquí en Atlántico Noticias les vamos a contar que miles de personas cada año tratan de cruzar la frontera de México hasta Estados Unidos. Lo hacen en las conocidas como caravanas de migrantes. Siguen organizándose pese a que saben lo difícil de poder entrar en Estados Unidos.
necesito darles una mejor vida a ellos y con lo que ganamos aquí si pagamos renta no pagamos luz. Mi mamá y 3 abuelos míos. ¿Qué les dijiste? Nada, les dije que iba de viaje. Guatemala ya ha establecido un nuevo protocolo en las fronteras y están involucrando a la población civil. Eso es gravísimo porque significa que va a haber mucho más vulneración de los derechos de las personas. Y un buque carguero iraní ha trasladado a Venezuela combustible para paliar esa escasez de gasolina que les hemos contado. No hay gasolina en el país y eso que es el país del mundo con mayores reservas de crudo pesado. El primero de los 3 buques que llevarán combustible hasta Latinoamérica desde ese país. Los barcos iraníes transportaban 1,5 millones de barriles. Más cosas. En Atlántico Noticias hoy miraremos hacia Guatemala. Unas cámaras de seguridad han captado cómo unos hombres a bordo de una moto arrancan de los brazos de su madre a un bebé de 4 meses. Logran llevárselo, finalmente lo abandonan en la calle. La policía los sigue buscando. Y la inseguridad para las mujeres en Puerto Rico es tal problema que se pide ya la emergencia nacional. Han desaparecido varias mujeres en las últimas semanas y ahora se suma la muerte de una mujer transexual en las últimas horas. Y el primer debate presidencial en Estados Unidos fue un auténtico caos, insultos, descalificaciones, interrupciones. Por eso la Comisión de Debate ha anunciado que cambia las normas para que esto no vuelva a pasar en el próximo cara a cara el 15 de octubre. Y el Día Nacional de China se celebra con la solemnidad que caracteriza este evento en el país, pero además con un dato positivo. Fíjense, el país en el que comenzó la pandemia dice que llevan 64 días sin ningún contagio local. Miraremos a Santo Domingo porque los hoteles se preparan para recibir turistas, cumpliendo eso sí con las medidas de seguridad. Eso después de que el gobierno haya multado con $1 millón a un hotel que incumplió la normativa de aforo. Y el conocido Festival de Viña del Mar en Chile queda suspendido, un evento internacional de música con enorme repercusión en Latinoamérica, también aquí en España, mueve anualmente 200 millones de euros y daba trabajo a miles de personas. Y el mundo entero continúa despidiéndose de Quino, el creador de todo el universo de Mafalda, una tira cómica que durante décadas logró describir de forma certera los principales problemas mundiales, los mensajes de Mafalda que siguen de plena actualidad. Vamos ya con el tiempo. Victoria Palma, que nos espera para este primer día del mes. Buenos días, Marta. Pues tenemos un día en general bastante tranquilo en el que ha ido aumentando la nubosidad en distintos puntos del archipiélago. Ha habido algunas precipitaciones, principalmente en medianías del nordeste de la isla de La Palma. Antes de ver el tiempo en las islas, vamos a ver la imagen de satélite. Todavía no se ha formado Alex, la primera borrasca que va a generar un temporal de otoño en la península. Esa borrasca se quedará en Francia, pero sí que es cierto que va a dejar temporal de viento generalizado en toda la península y lluvias concentradas en el centro y en el tercio norte, y también un descenso considerable de las temperaturas que nosotros no vamos a notar aquí. Nos vamos hasta el otro lado del Atlántico, nos vamos a ir hasta México para ver esas lluvias, esas inundaciones que ha generado un frente frío. Las lluvias han sido importantes, ese frente en general pues prácticamente ha pasado, pero los destrozos son bastante importantes. Pueblos incomunicados, comienzan a hacerse valoraciones de daños originadas también por el desbordamiento del río en la zona de Tabasco. Y no solo hay lluvia en México, también en Costa Rica las precipitaciones en las últimas horas pues han generado una inundación en una de las autopistas principales del país y también pues el colapso del alcantarillado, lo que ha convertido a las calles en auténticos ríos. Costa Rica es una zona, es un país que se sitúa en un punto donde nosotros los meteorólogos llamamos la zona de convergencia intertropical, por lo que las tormentas y las precipitaciones en esta época del año son bastante habituales. Y cambiamos de la lluvia torrencial, nos vamos hasta los incendios, hasta Argentina. Son muchos los países en el otro lado del Atlántico que están sufriendo grandes incendios en estos momentos, no solo Argentina, también Chile, Paraguay.
los incendios de California, estamos viendo imágenes de Córdoba en Argentina, donde también los incendios preocupan. Este incendio ha quemado ya más de 16.000 hectáreas y además las condiciones meteorológicas en plena primavera, al inicio de la primavera, son bastante adversas, con viento fuerte y con temperaturas que en este caso, por ejemplo, han llegado a superar los 37 grados centígrados. Y de momento nosotros nos vamos a centrar en el archipiélago. ¿Qué tenemos aquí? Pues algunas nubes. Empezaba el día con el cielo despejado en Fuerteventura, pero se ha ido cubriendo, también ha ido aumentando la nubosidad de forma importante en Lanzarote y en La Graciosa. Tenemos algunas nubes al norte de Gran Canaria, las tenemos en parte del norte de Tenerife y en todos los municipios de la vertiente oeste. Hay nubes en La Gomera, en El Hierro y también en la vertiente este de la isla de La Palma. Es en La Palma donde se han registrado lo que llamamos del día las precipitaciones más importantes. No son destacables, pero sí que ha llovido. De cara a la jornada de mañana sí esperamos cambios. Nosotros en las islas vamos a seguir bajo la influencia del anticiclón de las Azores, pero el viento va a ser del norte y del nordeste y va a acabar arrastrando nubes con capacidad de dejar precipitaciones, tanto mañana como el fin de semana. Esperamos que llueva en buena parte del norte y este de La Palma, en el nordeste del Hierro, en el norte de La Gomera, en el norte de Tenerife, con las precipitaciones concentradas especialmente en medianías del nordeste. También lloverá algo al norte de Gran Canaria, incluso mañana a última hora, aunque a lo mejor también por la mañana pueden caer unas gotas en Fuerteventura, en Lanzarote y hasta en La Graciosa. Las precipitaciones se van a repetir más o menos en las mismas zonas el sábado y probablemente también el domingo. Bueno, vamos a arrancar ya mirando al Amazonas, uno de los tesoros de la humanidad que se enfrenta a múltiples amenazas. Ayer el presidente de Brasil prometió en la cumbre de la ONU defender este lugar de lo que denominó codicia internacional. Las Naciones Unidas muestran su compromiso con el medio ambiente en la cumbre sobre biodiversidad, donde Brasil se ha comprometido a proteger el Amazonas. En Brasil estamos orgullosos de pertenecer al grupo de países megadiversos y a la mayor extensión de vegetación nativa del planeta, que representa el 60% de nuestro territorio nacional. A lo largo de los años, como diputado y ahora como presidente, siempre he dejado claro que una de las prioridades del Estado es la protección del medio ambiente. De esta forma, Bolsonaro anuncia la operación Brasil Verde 2. En la región amazónica lanzamos la Operación Brasil Verde 2, que hasta ahora ha revertido con éxito la tendencia alcista en las áreas deforestadas, como ya se observó en años anteriores. El objetivo, por su parte, de Gran Bretaña es el pangolín, una especie en peligro de extinción. Hasta 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción. Estamos al borde de un mundo en el que el orangután y el rinoceronte negro no se pueden encontrar en las selvas de Borneo ni en las sabanas de África, sino en las páginas de los libros de historia. En la actualidad, más de 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción. Desde las Naciones Unidas trabajan ya en la búsqueda de soluciones. Pero fíjense que en Nueva York instalaron estas esculturas de hielo que representan a los presidentes de Estados Unidos y precisamente de Brasil, que acaban de escuchar a Donald Trump y a Jair Bolsonaro, que se derriten frente a la sede de Naciones Unidas. Una campaña de Greenpeace en la que alertan de los efectos del calentamiento global y lo poco que a su juicio hacen estos líderes. Y un asunto que es efecto directo del cambio climático. 25 millones de personas se desplazaron en el planeta por desastres naturales. Los desplazados climáticos, a ellos nos referimos. Miguel Vega. Sí, Marta, que el clima esté cambiando en los últimos años no es nada nuevo. Cada vez se producen más fenómenos como las inundaciones, la desertización y el aumento de la temperatura del nivel del mar. Esto está produciendo que más de 140 países de todo el mundo, como India, Filipinas, Bangladesh o Somalia, este último está viviendo la mayor sequía de sus últimos 60 años. Por ejemplo, en 2019 se produjeron 25 millones de desplazamientos sobre todo por catástrofes medioambientales que afectan sobre todo a su modo de vida, como la agricultura o la ganadería. Se desplazan a otras regiones en búsqueda de ese bien preciado que es el agua. Pues esos migrantes, esos desplazados climáticos son una auténtica realidad sobre la que no todos los países se ponen de acuerdo. La organización ACNUR ayuda desde hace tiempo a estas personas desde muchos puntos del planeta. Saludamos ya a Rosa Otero, que es portavoz adjunta de ACNUR en España. ¿Qué tal, señora Otero? Hola, muy buenas. Queremos aclarar sobre todo ese concepto de desplazados, que no refugiados climáticos.
Sí, realmente, como decís, cada año millones de personas se ven obligadas a desplazarse, pero la gran mayoría se ven obligadas se terminan desplazando dentro de su propio país. Entonces es un desplazamiento interno. Para el concepto de refugiado, por una parte, implica el haber atravesado una frontera internacional y aparte también una persecución por parte y que la vida corra riesgo y que haya habido una persecución o un riesgo de persecución. Entonces ahí entramos es complicado, ¿no? No hay un término como refugiado climático, no está reconocido, pero en cualquier caso es un desplazamiento, es una realidad y las personas que huyen por este motivo, que huyen por ese cambio climático, por las causas, por esos fenómenos medioambientales como la situación que habéis hablado en México, al fin y al cabo necesitan protección igualmente. O sea, más allá de los términos, la protección es la misma. Esas personas necesitan esa ayuda humanitaria y esa protección. Claro, porque además hay asuntos que tienen que ver con el cambio climático que sí que ocuparon muchos titulares, sobre todo el año pasado, pero el asunto de los desplazados climáticos no ocupa no tiene la misma relevancia y ustedes insisten desde ACNUR en que esto va a golpear al planeta de una manera muy dura y eso que hay una pandemia por medio, pero que hay que tener en cuenta este fenómeno. Sí, al fin y al cabo es una realidad y el cambio climático también tiene un aspecto muy importante que es el de la movilidad humana, tal y como comentabas, y es un aspecto que no se puede dejar de lado. Cada año son millones de personas los que se ven obligados a desplazarse y es una realidad para la que hay que estar preparado y para la que hay que poder reaccionar. Hace unos días, el día 23, por ejemplo, se dio el dato de que prácticamente 10 millones de personas se habían visto obligadas a desplazarse por fenómenos medioambientales, tanto de rápida, que habían ocurrido de manera rápida, como por ejemplo inundaciones o terremotos durante el primer semestre, o también de lenta evolución, como puede ser las sequías, por ejemplo, en el Sahel o en Nigeria. O sea, al fin y al cabo, es una realidad y hay que estar preparados. Hay que atacar desde muchos frentes. Por un lado, en la preparación por parte de los Estados para poder detectar antes de que se produzcan esos sucesos y poder trabajar en la prevención y en el trabajo con la población para que no se vea obligada a desplazarse, y cuando eso ocurre hay que reaccionar de manera muy rápida y llevar ayuda humanitaria ipso facto. Insiste desde ACNUR en poner de relevancia este fenómeno, sin embargo hay algo que lo está cambiando todo, que es esa pandemia. ¿Puede hacer esto, a su juicio, señora Otero, cambiar esa sensibilidad que estaban logrando poco a poco ir reuniendo alrededor del mundo? La verdad que el virus estamos viendo cómo está afectando en todo el mundo. Es una pandemia mundial, no entiende de fronteras, no entiende de orígenes, no entiende de género y puede afectar a cualquiera y como tal hay que trabajar todos los países unidos para hacerle frente. Es muy importante trabajar en la prevención. En el caso de los refugiados, por ejemplo, no hemos visto brotes en campos de refugiados, no hemos visto grandes brotes que haya corrido peligro la vida de grandes poblaciones de refugiados, pero en cualquier caso hemos trabajado en esa preparación, trabajar mucho con los gobiernos para que las personas refugiadas estén incluidas dentro de sus planes de respuesta y luego apoyar a los gobiernos también en esa prevención, instalando, por ejemplo, sistemas de agua para que pueda haber mayor lavado de manos, repartiendo jabón a la población, haciendo muchas campañas de sensibilización para que conozcan bien cuáles son las normas de higiene, las recomendaciones y prevenir de esta forma que puedan verse afectados por el coronavirus, y luego también creando instalaciones de aislamiento para cuando se detecta un virus. Estamos apoyando a los gobiernos, pero es un trabajo continuo, no se puede bajar la guardia porque vemos, ¿no?, como ha pasado también en España, que puede haber nuevas oleadas y hay que estar preparados. Y ya para terminar, señora Otero, es importante recalcar que esto no es un asunto que afecte exclusivamente a países en vías de desarrollo, a países con problemas. También a lugares de Europa pueden presentar desplazados climáticos en nada, si es que no está ocurriendo ya. Sí, hay que estar preparados. O sea, realmente el cambio climático está afectando en todo el mundo. Vemos como las situaciones, los fenómenos medioambientales, pues suceden en todas las partes del planeta, pero es verdad que donde afectan con más gravedad es en los lugares de rentas bajas, que además suele coincidir con las zonas que acogen a mayor número de refugiados, porque muchas veces hablamos de los refugiados solo cuando llegan a Europa o cuando llegan a países ricos, pero la realidad es que donde se quedan es en los países vecinos a las zonas de conflicto. Se quedan en las zonas más de países con unos ingresos
muy bajos o países en desarrollo, y hay que apoyarles. Por ejemplo, zonas que se están viendo más afectadas, aunque también lleguen al norte global, están siendo, por ejemplo, Sahel o la zona del lago Chad, y es ahí donde también hay que hacer mucho trabajo con las comunidades, con los gobiernos, aunque es evidente que esta situación afecta, de hecho, a todo el planeta. Pues Rosa Otero, que es portavoz adjunta de ACNUR en España, gracias por atender Atlántico Noticias. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a mirar ahora a Estados Unidos porque, desde luego, el espectáculo que dieron los candidatos a presidente de Estados Unidos, los dos, en el primero de los debates les pasa factura. A partir de ahora se van a cambiar las normas para que no haya insultos ni interrupciones. Nos lo cuenta desde Cleveland, Celia Mendoza. Tanto la campaña demócrata como la republicana han declarado a sus candidatos victoriosos después del primer debate cara a cara aquí en Cleveland, Ohio. Sin embargo, el público, así como los analistas, han criticado las interrupciones y también la falta de respeto a las reglas que fueron establecidas durante este formato, en el que Chris Wallace hacía una ronda de preguntas con la posibilidad de que respondieran cada uno de ellos al principio de cada tema por 2 minutos sin interrupciones, algo que no sucedió, en especial cuando el presidente de los Estados Unidos empezó a interrumpir constantemente a su contrincante, lo que llevó a amonestaciones directas por parte del moderador. Mientras tanto, se espera que los temas que se hayan tocado durante este debate puedan ser expandidos en los otros, debido a que es fundamental para los votantes tener una idea más clara acerca de la agenda de trabajo, cómo van a desarrollar sus planes, algo que según los expertos no se logró durante este primer encuentro. Quedan 2 debates más. El siguiente será el próximo 15 de octubre en la Florida, en Miami en específico, y el formato será como una reunión comunitaria donde miembros del público podrán hacer preguntas. De acuerdo a los analistas, esto daría la oportunidad para que se pueda ampliar y tocar temas mucho más diversos. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Cleveland, Ohio, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Continúan los problemas de suministro de luz, de agua, de combustible en Venezuela. En las últimas horas ha llegado ya un buque iraní, como había dicho el gobierno, con combustible para paliar esta escasez. A pesar de ser uno de los mayores productores de crudo del mundo, pues ahora el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido que recurrir a la ayuda de Irán porque, dice, se imponen esas sanciones económicas de Estados Unidos, y esto, dice, pues ha afectado la producción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. De hecho, Nicolás Maduro ha presentado una ley antibloqueo precisamente para contrarrestar esas sanciones impuestas al país. Nos da los detalles Adriana Núñez. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente de Totalidad Chavista un proyecto de ley que ha denominado antibloqueo y que pretende enfrentar las sanciones económicas emanadas por Estados Unidos desde el año 2015. De acuerdo con el mandatario en disputa, Nicolás Maduro, justamente hace 5 años, cuando comenzaron estas sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y en específico del Departamento del Tesoro, Venezuela ha perdido anualmente $30.000 millones. Sin embargo, analistas consultados por La Voz de América advierten que los problemas económicos de Venezuela comenzaron mucho antes de las sanciones y justamente tienen que ver con la mala administración de los recursos y por la destrucción del aparato petrolero en Venezuela. Nicolás Maduro manifestó que esta legislación tiene que trabajar para proteger los activos de la nación en el exterior, que en este momento el gobierno de los Estados Unidos le ha dado la tutoría de esos activos en el exterior al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Pero hay que recordar que Venezuela tiene ya 3 años en una profunda hiperinflación y además 7 años en recesión económica. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, para Televisión Canaria. Fíjense que miles de personas cada año tratan de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, pese a lo difícil que lo tienen. Lo hacen en esas llamadas caravanas de migrantes. Han vuelto a organizarse. Miguel Vega, cuéntanos. Sí, Marta, la violencia y el hambre está provocando que miles de personas abandonen sus hogares en Centroamérica. Lo hacen en las llamadas caravanas de la migración de países como Honduras, El Salvador o Panamá. El problema es que durante esta ruta que traslada sus países hasta esa frontera entre México y Estados Unidos se encuentran con importantes peligros como la violencia de las maras. Por eso, desde 2018 lo hacen unidos en estas llamadas caravanas migratorias para conseguir llegar sanos y salvos al destino. Después, al llegar a esta frontera,
se encuentran con la dura realidad. Muy pocos son los que consiguen cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Otros, en cambio, están durante meses esperando la solicitud de asilo. Necesito darles una mejor vida a ellos y con lo que ganamos aquí si pagamos renta no pagamos luz. Mi mamá y 3 abuelos míos. ¿Qué les dijiste? Nada, les dije que iba de viaje. Guatemala ya ha establecido un nuevo protocolo en las fronteras y están involucrando a la población civil. Eso es gravísimo porque significa que va a haber mucho más vulneración de los derechos de las personas. Vamos con otras cuestiones. Miramos a Hong Kong. Ahí aumentan los controles policiales para evitar las protestas contra el régimen. La presencia policial no ha sido suficiente para evitar las marchas de manifestantes de la principal plataforma democrática de Hong Kong, que solicita que no se aplique la polémica ley de seguridad nacional que se ha impuesto en Hong Kong. La ley contempla hasta cadena perpetua para delitos de secesión o confabulación con fuerzas extranjeras, pero también castiga difusión de mensajes que apoyen la independencia del territorio. Espero que la gente de Hong Kong pueda seguir pidiendo las 5 demandas, ni una menos. Espero que todos puedan luchar hasta el final por la ley para la seguridad nacional, que se supone que es para salvaguardar el país y en realidad nos despoja de nuestros derechos humanos. Y precisamente se cumplen 71 años desde que Mao Zedong proclamara la República Popular China, es el Día Nacional del país. Así que hay celebraciones, banderas rojas, las farolas, en los balcones, pero fíjense en estas imágenes, desde hoy hasta el próximo miércoles se espera alrededor de 600 millones de desplazamientos. Así que el metro, el tren estarán abarrotados. Una fiesta nacional que se celebra por todo lo alto y sin coronavirus, precisamente en el país donde comenzó la pandemia. Dicen allí que llevan ya 64 días sin que haya ningún contagio local. Bueno, las actividades turísticas también se retoman con grandes dificultades, ya saben. En un país, por ejemplo, como Santo Domingo, tratan de que todos los hoteles cumplan con el protocolo. El Ministerio de Turismo acaba de multar a un hotel por incumplir el protocolo de distancia social. Hay otros que sí que lo tienen todo preparado para recibir a los turistas. Los hoteles de Santo Domingo se preparan para cumplir con las medidas sanitarias a la hora de recibir huéspedes, y es que serán supervisados por las autoridades nacionales para evitar imágenes como esta. Ejemplo de estas medidas son las que siguen en el Hotel Catalonia. Cuando llegas a la recepción, inmediatamente se realiza la toma de temperatura. ¿Okay? Se lleva un registro de eso. Todos los puntos de ventas nuestros, como es el Aromas Café, como es el restaurante, estamos usando el código QR para que descarguen directamente el menú desde su teléfono. También se instauran protocolos en la cadena de hoteles Sheraton. Lo primero que hicimos nosotros es hacer las pruebas a todos nuestros asociados. Nosotros contamos con 2 pistolas electrostáticas y un backpack porque sanitizamos y desinfectamos todas las áreas del hotel. Apuestan por garantizar un ambiente seguro para aquellos turistas y visitantes locales que están volviendo para disfrutar del país. El turismo que está en una encrucijada. Queremos hablar también hoy en Atlántico Noticias con Manuel Butler, que es director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. Con él queremos hablar, señor Butler, de esta semana en la que ha habido reunión de ministros de turismo de la Unión, que no deja demasiado optimismo en un sector que está viviendo el momento quizá de mayor crisis del turismo global, ¿verdad? Totalmente. El turismo está viviendo unos momentos críticos, fundamentalmente porque es uno de los sectores que primero ha entrado en crisis derivados de la pandemia actual y será uno de los últimos que ha salido de la crisis. Efectivamente, es la idea que plantean desde la Organización Mundial del Turismo, que sin embargo es un organismo que trata de impulsar que haya un trabajo conjunto, que es la única manera para que se pueda remontar esta actividad. Usted lo ha dicho muy bien. Tenemos una pandemia que no conoce de fronteras, es un reto global, un problema global, y frente a un problema global hay que dar una respuesta global. Y uno de los principales problemas en los que está trabajando la Organización Mundial del Turismo, Agencia de Naciones Unidas especializada en turismo, es en la coordinación y en la armonización de todas estas normas para poder reabrir de la forma más segura, pero de la forma más rápida el sector turístico
y es clave para muchas economías de países y para las economías familiares de muchísimas personas. Quizá ese trabajo conjunto por un lado y por otro que haya un protocolo también conjunto, ¿verdad, señor Butler? Porque es clave que esas cuarentenas quizás se levanten, que no haya diferentes criterios en cada uno de los países, porque esto desincentiva al viajero. Por supuesto, es decir, se debe a nivel mínimamente regional entendiendo por zonas de muchos países, se debe hablar un mismo idioma, es decir, se debe tener unos mismos criterios en cuanto a cuarentenas, en cuanto a corredores sanitarios, en cuanto a los límites en los que un destino o un país emisor, también el problema que está en el propio país emisor, pues presenta riesgo para el contagio de la población local o de los turistas. En definitiva, se debe tener un marco común porque es la única manera de poder responder a esta pandemia y la única manera de que ese periodo que he señalado anteriormente de unos cuantos años de crisis del sector turístico, pues se acorte de alguna manera y se suavice y permita pues a todos los que viven del sector turístico, que son muchísimos, y a la economía global, que afecta también entre los distintos países, pues que volvamos a la normalidad. Ya para terminar, señor Butler, en un momento en el que se augura ese tiempo hasta que esta actividad vuelva a ser lo que fue, si es que alguna vez lo logra, poco a poco se van dando pasos. Aquí en Canarias estamos muy atentos a cuestiones como que haya un tour operador alemán que haya decidido dar un paso adelante y empezar ya a traer turistas. Son pocos, pero ¿esto puede ayudar a que otros tour operadores poco a poco empiecen a dar esos pequeños pasos? Sí, en primer lugar, si me permite una pequeña puntualización. El turismo es un caballo ganador, yo lo suelo decir, está ahora en una situación de crisis, pero es un sector de futuro, eso no cabe ninguna duda. Vamos, yo desde la Organización Mundial del Turismo y muchísimos analistas, todo el consenso del mercado va en esa línea. La noticia que usted señala, yo creo que es una noticia positiva y que evidentemente permitirá, porque los tour operadores sí abarcan lo que es toda la cadena de valor, todo el travel journey, es decir, desde que el turista sale de su país hasta que vuelve a regresar a su país, no es decir, contempla el aeropuerto, contempla el transporte, el hotel, etcétera, ¿no? Y yo creo que es un paso muy importante que se haya dado este paso y al que pues, confío y espero que los operadores se unan. Pues nos quedamos con ese atisbo de optimismo desde la Organización Mundial del Turismo que expresa Manuel Butler, que es su director ejecutivo. Gracias por atendernos. Un placer, como siempre. Bueno, vamos a irnos más lejos de Canarias, mirando hacia Guatemala para que vean lo que ocurrió y que captó una cámara de seguridad en plena calle. Una mujer se ve con algo de dificultad, pero se aprecia cómo iba su hijo en brazos cuando de pronto es sorprendida por dos jóvenes que iban en una moto. En cuestión de segundos le arrebatan a su bebé. El forcejeo duró unos segundos ante la mirada de los que paseaban en ese momento, que no hicieron nada para evitar el secuestro del pequeño. Afortunadamente el bebé fue localizado sano y salvo sobre los raíles de una vía del tren y ahora la policía busca a estas personas. Y al suroeste de Puerto Rico, en San Germán, han localizado en un descampado el cuerpo de una mujer transgénero de 35 años con heridas de bala. Con este son 20 los asesinatos de mujeres en una región en la que se pide ya la emergencia nacional. A la altura del kilómetro 10.2 en la carretera 114 en San Germán fue encontrado el cadáver de Michelín Ramos Vargas, de 35 años de edad. El cuerpo mostraba múltiples heridas de bala en la cabeza y fue encontrado por un ciudadano frente al portón de una finca ubicada en esa zona. Pero ahora su familia busca respuestas a la vez que advierten sobre el peligro que se vive en las calles de nuestro país, particularmente mujeres y en este caso una mujer transgénero. Pero mi familia está destrozada y hay mucho discrimen. A ellos transgéneros que no confían en nadie, es difícil. Los patrulleros llegan al lugar, encuentran el cuerpo de una persona con características de mujer. Inmediatamente nos notifican y pues
comenzamos la investigación. Y el hallazgo de este cadáver se da aquí en la carretera 114, una vía falta de alumbrado y que se presta tal vez para actividad delictiva. Según la policía, todavía no se ha determinado el móvil de este asesinato, pero no se descarta que se trate de un crimen de odio, aunque la investigación apenas comienza. Nosotros, ¿verdad?, en la investigación nunca descartamos nada. Te puedo decir que en el área de Mayagüez es el primer caso en lo que va de año con relación a este tipo. Hasta la fecha se han registrado 20 asesinatos en la región de Mayagüez, de los cuales 4 han sido féminas, siendo este el primero de una mujer trans en la zona. Guillermo José Torres, Noticentro. Vamos ya con otras cuestiones. Miramos a Chile. Continúa la incertidumbre en torno a la realización de la versión 2021 del famoso Festival de Viña del Mar. Es uno de los más conocidos de Chile. El ministro de Salud no se ha mostrado partidario de celebrar un evento que da trabajo entre puestos directos e indirectos a casi 100.000 personas. Cada vez más lejana se ve la posibilidad de volver a apreciar en el corto plazo presentaciones de música y humor como estas, a las que nos tenía acostumbrados el Festival de Viña del Mar, un certamen que podría ver suspendida su edición 2021. Llegó el momento de tomar decisiones respecto al festival y buscar la mejor alternativa para intentar realizarlo, entendiendo que la salud es lo primero. Los gritos, abucheos y aglomeraciones, situaciones comunes en este evento masivo, complica la realización presencial del show veraniego. Yo prefiero esperar a ver cómo está, qué pasa de aquí a ese periodo y cómo va a estar la evolución de la pandemia. La versión 62 del Festival de Viña del Mar pende de un hilo y de la misma forma lo hace el sector económico que se beneficia del turismo asociado. Por eso es que la alcaldesa Virginia Reginato convocó a una comisión para buscar alternativas que permitan concretar el evento. Dentro de la alternativa también tenemos que recoger lo que ha ocurrido con otros festivales o con otros eventos a nivel internacional. Hecho que siguen de cerca los más de 160.000 trabajadores técnicos del sonido, escenario y luces. La verdad es que si no nos leen como gastronomía o turismo, al menos esta industria va a sufrir mucho. Área de la cultura y la entretención que está a la espera de medidas y ayuda por parte del gobierno para así poder reactivar el sector y garantizar la realización segura de los espectáculos artísticos. Sí que se va a seguir adelante con el Festival Mundial de Salsa que se va a celebrar en Colombia. Se va a tratar, eso sí, de mantener medidas de seguridad y en esta ocasión acogerá a los campeones de ediciones anteriores. Es la edición número 15 de este festival. Aquí en Canarias se han aplazado los carnavales, también en Brasil, y ahora se suma Panamá, que suspende sus fiestas muy famosas en ese país. Esto va a suponer pues un duro golpe para las comunidades, sobre todo del interior. De momento no se ha anunciado además ningún plan específico para paliar las pérdidas que va a suponer. Desde ayer, un nuevo hijo adoptivo de Gran Canaria se lo reconoce después de 30 años de investigación y divulgación geriátrica en la isla. Les hablamos de un médico cubano que se siente un canario más. René Lamar dice que este galardón le sirve para seguir adelante con su labor. René de la Mar, del Risco, hace mucho tiempo que ya es un gran canario más. Así presentaba el Cabildo este doctor cubano que lleva casi 30 años cuidando de los más mayores de la isla. En los años 90 se instala en Gran Canaria, donde ha desarrollado una intensa labor como médico, investigador y divulgador. Ha sido galardonado por esa doble faceta y por su indudable apego a Gran Canaria. Todo un honor y además un estímulo para seguir trabajando para mi tierra y para mi gente adoptiva, y estoy orgullosísimo de ser hijo adoptivo de Gran Canaria. Aunque ya lo era de la capital desde el año pasado, nadie mejor que su hija para conocerlo un poco más. Siempre preocupado de sus pacientes, un trabajador incansable y un padre excepcional. Pero queremos saber más cosas de él. Nos metemos en su página web. Ahí encontramos un currículum interminable y todos sus artículos. Destacamos esta frase: la salud de los mayores se mide en términos de función, no en edad cronológica. Divulgando es la manera de establecer puentes para que las personas puedan cuidarse y generar calidad de vida entre la población mayor. Un geriatra que también ha sabido tender puentes entre Cuba y Canarias para ser hijo de las dos orillas.
Vamos a regresar a la redacción de informativos porque hay una última hora. Itziar Pérez, ¿qué ha ocurrido? Pues así es, Marta, una trágica última hora porque un operario ha fallecido en un accidente laboral en una obra situada en el acceso al casco histórico de Candelaria, en un municipio de Tenerife. A continuación, en el Telenoticias 1 conectaremos en directo con uno de nuestros equipos para contarles la última hora de esta trágica noticia. Gracias, Itziar Pérez. Pues ya saben, Telenoticias 1 les amplía esta y todas las noticias de la actualidad. Nosotros nos vamos ya, pero lo vamos a hacer hoy con un recuerdo al genial artista argentino Quino. Joaquín Salvador Lavado, así se llamaba el creador de Mafalda y de todo su universo. Acompañó con su acertada visión del mundo a millones de personas de muchísimas generaciones. Muchas de las viñetas de Quino, de hecho, leídas ahora y que fueron ideadas en los años 70 y 80 del siglo pasado, pues son absolutamente actuales. Las redes, de hecho, se inundaron ayer de viñetas de Mafalda. Su gran creación. Con Quino nos vamos, se quedan ya con el Telenoticias Primera Edición.